Nos acompaña hoy el diputado independiente y candidato a la reelección, Raúl Fernández. Raúl, bienvenido a Choc de Opiniones y quisiera preguntarte cómo, nosotros creo que podemos tener una idea, pero ¿cómo impacta la desigualdad de subsidios electorales a diputados en la equidad de proceso? Hola, muy buenos días a todos. Carolina, amigo, buenos días. Digo, en toda actividad comercial, política, empresarial, se necesita el capital para poder emprender la actividad que quieras. Exacto. Y cuando no hay igualdad entre el capital que tiene tu competencia y tú, te ves en desventaja. Eso sin lugar a dudas. Si no, vamos a momentos claros de esta política. El PRD acaba de contratar a una sola empresa $8 millones para campaña electoral. 8 millones de dólares para una sola empresa y solo el PRD. Wow. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo nosotros como independientes, sin recurso, podríamos o ponernos en el top of mind de las personas con campañas publicitarias? Se vuelve complicado. Sí. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Caminando, volanteando, puerta a puerta, de manera propositiva. Eso es algo que nosotros los independientes tenemos. Nosotros no estamos enfocados en el ataque, nosotros estamos enfocados en cambiar la política de Panamá, en demostrar que la buena política sí es posible y que los malos políticos pueden desaparecer y entrar una nueva generación de políticos. Pero para entrar en contexto del subsidio postelectoral, te digo, a nosotros solamente nos toca el 7%, pero 3/4 partes son para los candidatos a la presidencia de la República y 1/4 parte para los candidatos a alcaldes, representantes y diputados a nivel nacional. Y te lo pongo en números. Ejemplo, Azulay Rodríguez Lu, que es candidata a alcalde de San Miguelito, que es candidata a diputada y que es candidata a la presidencia de la República, le toca casi $1 millón de subsidio electoral. $1 millón. Por los 3 cargos. Por los 3 cargos, cuando cualquiera podría pensar que su meta real no es la presidencia porque es afín a muchos candidatos. Pertenece a un partido político, habla bien de otros candidatos a la presidencia, entonces ella podría utilizar todo ese recurso en el distrito en el que ella compite y casi que opacar a todos los demás candidatos. Entonces, a mí, por ejemplo, el subsidio postelectoral, el subsidio electoral mío y de las personas que me acompañan es de $18,000. Wow. Cuando el tribunal te dice que a cada activista del día D, porque tú necesitas una organización ese día para cuidar el voto, para pedir el voto, el transporte, la alimentación, el Tribunal Electoral dice que a cada persona hay que pagarle $80. ¿A cuántas personas ellos quieren que nosotros tengamos en la estructura? A mucho menos de la mitad de lo que verdaderamente se necesita, y eso nos dejaría sin la oportunidad de invertir en una campaña electoral y poder dar a conocer nuestras propuestas por medio de comunicación y redes sociales. Entonces, si bien es cierto, es una gran desventaja hoy en día la libre postulación o las candidaturas independientes, siento que es como la esperanza de las personas de que un verdadero cambio llegue, y sobre todo a la Asamblea Nacional de Diputados. Sobre todo ahí. La gente quiere una asamblea austera, como los independientes la hemos hecho, con propuestas de leyes reales, como los independientes la hemos hecho. Yo, por ejemplo, tengo 7 leyes de la República, sociedades de emprendimiento, que cambió la forma en la que el emprendedor hoy se formaliza. Antes el emprendedor tenía que pagar una sociedad anónima, de sacar aviso de operación, inscribirse en el MISI, inscribirse en la Caja de Seguro Social, contratar abogado, contratar contador. Eso era alrededor de $3,000. Hoy, en un momento digital, que te toma cada cosa. Sin contar el tiempo, 3 meses para formalizarte. Casi que te costaba más formalizarte que el capital que tenías para tu emprendimiento. Exacto. Pero, diputado, hoy, en este tema puntualmente de las reformas electorales, ¿usted presentó alguna iniciativa, alguna propuesta para modificar esta situación, considerando esa desventaja que hay entre candidatos de libre postulación con candidatos de partidos políticos? Nosotros, como bancada independiente, participamos de la discusión de la reforma electoral que siempre se discute al principio del periodo para que las leyes queden claras.
nosotros solicitábamos que mínimo fuese el 15% de subsidio electoral para los independientes. Ellos en ese momento tenían el 2% para candidaturas independientes, solamente el 2%, y logramos llegar al 7% del subsidio, que es un monto bajo, pero poco a poco iremos creciendo y la presión ciudadana ayudará a equiparar las cargas. Las firmas, conseguir firmas por un año, eso nosotros lo discutimos, y los partidos políticos y sobre todo la bancada aplanadora del PRD lo hicieron con la hazaña de querer desgastarnos el mayor tiempo posible. Sus primarias duran un mes dentro de los partidos políticos. Ellos dicen, tú ve y busca firma un año. Eso es totalmente desgastante porque tienes que mantener tu estructura de comunicación y de trabajo por todo un año. Tácitamente cuesta muchísimo más. Pareciese que el sistema estuviese diseñado para no permitir que las personas por libre postulación adquieran un cargo de elección popular. No pareciese, está diseñado para que la ley electoral está diseñada para ser una piedra en el zapato de los candidatos independientes, sin lugar a dudas. Y algo que también ya se debe eliminar de la ley electoral es que si perteneces a un partido político no puedes correr por la libre postulación, porque estás corriendo con la fuerza del partido político y tratando de lavarte la cara con una candidatura independiente para decir yo soy libre postulación, yo estoy más inclinado a lo de libre postulación, pero no renuncian a su partido político. Eso se tiene que eliminar, o sea, eso es la desigualdad más grande que hay. Hay candidatos hoy de la libre postulación corriendo a 2 cargos. Eso no puede ser una realidad. Entonces reciben el subsidio del cargo a diputado y siendo suplente a representante o ese tipo de cosas. Correr a 2 cargos ya no se puede, y eso va a salir a la luz pública, y en vez de fortalecer la marca independiente la vas a desgastar. También hay candidatos a diputados que son independientes pero salen en la papeleta de un partido político. ¿Cómo es eso posible? Si sale 2 veces en una papeleta ya no es independiente. Los independientes solamente salimos en una papeleta, en una casilla. Me explico, es posible porque la ley lo permite. Vemos a candidatos a representantes en corregimientos cercanos al de aquí que están independientes. Lucharon un año por conseguir las firmas, le juraron a las personas que eran 100% independientes, que estaban con tal grupo político liderado por tal persona y que jamás iban a cambiar porque la línea es esa. Hoy en día tienen la bandera independiente, la de Cambio Democrático y la del panameñismo. O sea, ¿con qué cara él vuelve a pedirle a las personas el voto si sabe que mintió? Entonces esto simplemente se nota que es las ansias de llegar al poder, no son las ansias de cambiar el país. ¿Y el subsidio electoral para esas personas cómo se reparte? El Tribunal Electoral le da el subsidio que le corresponde, que es más o menos $1.41 por firma, pero también tienen toda la contribución política del partido político, tanto en estructura como comunicación y todo lo demás. Y esa es una campaña que los ciudadanos le tienen que prestar atención. Quienes se mantuvieron verdaderamente independientes, así los partidos políticos ofrecieran de todo, pero dijeron, mi meta no es acceder a un puesto público, mi meta es transformar el país, y la verdadera forma de transformarlo es sobre las candidaturas de libre postulación, porque la revocatoria del mandato es del ciudadano, no del partido político. Si alguien independiente o de libre postulación está postulado para la Asamblea Nacional de Diputados y también está postulado por un partido político, esa curul es del partido político. Claro. Me explico, y el partido político le puede hacer revocatoria de mandato si no sigue las dirigencias de un CEN. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero aquí el problema es el siguiente. Tenemos una comisión de elecciones que se instala, cada finalización de un periodo electoral se instala esta comisión. Se hacen estas modificaciones, pero cuando llegan a la Asamblea, nuestros queridos diputados hacen lo que les da la gana con esa ley, modifican lo que les da la gana para seguir protegiendo a los partidos políticos. Mira, en el caso de usted y la bancada independiente, ¿cómo fueron tomadas las modificaciones que ustedes intentaron introducir en este código electoral? Por ahí hasta tengo videos que la guerra era tan grande que me dio pena
sacarlos. Yo propuse algo importante en los circuitos plurinominales y es eliminar el bendito cociente, medio cociente y residuo. Y supongamos, en una circunscripción electoral donde salen 5 escaños, como la es del 8-4, San Francisco, Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefebvre y Río Abajo, tú tengas el derecho a votar por 5 candidatos, estén donde estén. No importa si están en una papeleta de un partido político, de otro, por la libre postulación. Si en tu circunscripción salen 5, tú tienes derecho a escoger 5. ¿Me explico? Y los 5 más votados, los que más ganchitos tengan, son los que llegan a ocupar el escaño. Para mí eso es democracia. Cuando yo dije eso, muchísimos diputados se pusieron a favor, no solamente de la bancada independiente, pero la bancada de gobierno dijo que no hay forma humana, porque ellos saben que la única el único modo de competir que tienen es gracias a su gran estructura, entonces apoyarse del residuo, que no es un voto directo, es un voto que se le dio a otra persona, pero como esa persona, otra persona tiene el residuo, se le añaden los votos de él y entonces se vuelve competitivo. Entonces eso es lo que hay que cambiar. Y es muy fácil salir sin esforzarte nada. Claro, hay diputados hoy en día en la Asamblea Nacional que creo que no llegaron a los 2.000 votos. Imagínate. No llegaron a los 2.000 votos. Gente que sacó mayor cantidad de votos y que no está ahí en la Asamblea Nacional. Totalmente, pero todo eso se elimina cuando nosotros podamos llegar a una papeleta y decir, si salen 5 en mi circunscripción, pongo 5 ganchos, los 5 que yo quiero que me representen, o 3, o 2, ¿me explico? Estos son los que yo quiero que me representen y los que más ganchos tengan llegan. Entonces ya se olvida ese morbo de que cómo llega alguien con tan poquitos votos o alguien que sacó muchos votos no puede ocupar el escaño. Pero eso con una bancada del PRD es imposible porque ellos saben que ahí pierden cualquier tipo de fortaleza. Ahora, hoy en día yo veo un desgaste a esa bandera de niveles... A eso iba, diputado, las pasadas protestas de octubre y noviembre empezó esta campaña del no vas, que no solamente era contra candidatos a la presidencia, sino también contra otro tipo de candidatos de elección popular. ¿Usted cree que en estas elecciones habrá mayor cantidad de candidatos independientes dentro de la Asamblea? No lo dudo. Lo que viene es un tsunami de votos a diputados independientes. La gente sabe, ya la bancada independiente demostró cómo trabajamos con austeridad, proponiendo buenas leyes, como te dije hace un momento, sociedad de emprendimiento, teletrabajo antes de pandemia. Cuando yo presenté teletrabajo antes de pandemia, los diputados me miraban como loco. Hubo un diputado que me dijo, yo voy a votar a favor porque sé que tus intenciones son buenas, pero yo quiero saber cómo mi vaquero va a arriar las vacas de la casa. Entonces, simplemente tratar de modernizar. Y después vimos la importancia que tuvo el teletrabajo en la pandemia, salvando cualquier cantidad de empresas, salvando cualquier cantidad de empleos, y esa es nuestra misión, modernizar leyes. Nosotros tenemos ideas que de verdad rinden frutos, y es lo que queremos lograr. Acabo de presentar ante la Asamblea Nacional la ley de crowdfunding. Ya formalicé al emprendedor, ahora quiero que consiga capital, que consiga un financiamiento real, me explico, que pueda llevar su emprendimiento y su proyecto adelante, que a veces lo que más le falta es recursos. Entonces con estas nuevas plataformas de crowdfunding puede poner su proyecto a disposición de personas, ¿verdad? Y conseguir los fondos para llevar adelante su proyecto. Eso es independiente. Pero para emprendedores. Exactamente, y eso es lo que estamos buscando, y la forma de hacer política de los independientes no va a cambiar. Vamos a hacerlo con propuestas, vamos a hacerlo de manera austera, y cuando llegue el 5 de mayo demostraremos que la nueva forma de hacer política es a lo que yo llamo la política positiva, la política de propuesta, la política de dar la cara, no la de ataques esos chavacanos y bajos, que como yo... un candidato dice, como yo no sobresalgo, entonces le voy a pegar al que sobresale para ver si yo me llevo algo de lo de él. O sea, eso es tan bajo que ya, o sea, ya la gente lo entiende, ya la gente sabe que queremos propuestas y que demuestren de verdad que tienen la capacidad de estar dentro de una asamblea y lograr crecimiento nacional. Entonces, ¿cómo hace Raúl con, obviamente, esta desigualdad de subsidio electoral para seguir peleando y para seguir luchando y llegar a
votaciones al 5 de mayo. Rifa, happy hour, cena. Cuidado, lo persigue Sarao. la Junta de Control de Juegos por hacer Sí, esas cosas. amigos, familias, empresarios que están hartos de la corrupción y que quieren olvidar ese desgaste económico de sus empresas, de agilización de procesos. Yo sueño con una alcaldía, por ejemplo, que sea toda digital. ¿Tú por qué tienes que ir a la alcaldía a hacer trámites y formar filas de 8 horas? O sea, ¿por qué? En vez de la alcaldía estar en servicio al ciudadano, en servicio al vecino, tú piensas en la alcaldía y piensas en desgaste. Sí. Mira la cara que acabas de poner cuando dije alcaldía. O sea, si hay algo que horrible, detesto es la alcaldía. horrible. Los planos, después que hubo un periodo que los planos estaban más o menos agilizándose, viene una nueva administración en la alcaldía y los planos están demorando cualquier cantidad de meses para ser aprobados, ¿verdad? En una burocracia extrema, lo cual frena el crecimiento económico del país cuando la construcción es un gran dinamizador. Este gobierno no hizo absolutamente nada en turismo. Nada. O sea, yo no puedo creer teniendo un país de 80 kilómetros de ancho. Yo siempre le digo a mis amigos surfer del extranjero, tú puedes surfear en el Atlántico, si llegas a Panamá tú puedes surfear en el Atlántico y en el Pacífico el mismo día, con el mismo sol. Y me dice, eso es imposible, Panamá tiene 80 kilómetros de ancho. De aquí a Colón, ¿cuánto es? Agarra la carretera y... En una hora estás allá. Y como me dijo un amigo que me escuchó, y me dijo, es más, llegas hasta sin semáforos. Porque tú te montas, supongamos en Playa Teta, en Punta Barco, te montas al corredor sur, del corredor sur al norte, y llegas a Colón y no te montaste en un solo semáforo. También y vas directo. Me explico, o sea, ¿cómo no se explota eso? ¿Cómo no se explota Bocas del Toro con sus lindas playas, sus fiestas, su gente alegre? ¿Cómo no se explota el arte culinario que tiene Panamá y la diversidad culinaria que tiene Panamá? O sea, aquí no explotamos nada. Llegan al aeropuerto de Tocumen 18 millones de personas y entra 1 millón. O sea, ya los trajiste, ya los tienes. Es como si tú estuvieses en una venta de automóviles y entran 10.000 personas y no vendes un carro. Exacto. O sea, el problema está en el vendedor. Totalmente. Me explico, o sea, ya llegaron, Sí. ya por algo están aquí. Sí, sí. Me explico, el problema está en el vendedor. El dueño de la empresa te va a decir, compa, te estoy poniendo 10.000 personas al día y no vendes uno. Ya. O sea, yo creo que el problema eres tú, ¿no? Claro. Entonces, el problema es Panamá, que no se está dando a conocer internacionalmente y no está haciendo la cultura turística que ese extranjero quiere en nuestro país. El turismo es el gran dinamizador de la economía, eso la dinamiza por todos lados, desde los hoteles, trabajo, alimentación, agro, todo lo dinamiza. Ahora, Raúl, el Tribunal Electoral, y te lo pregunto desde el desconocimiento, ¿el Tribunal Electoral pudo sustentar el por qué esta desigualdad de subsidios? O sea, ¿por qué? ¿Por qué los partidos sí, por qué no? ¿Se pudo sustentar eso? Sí, si el Tribunal Electoral cada vez que tiene un problema saca un decreto nuevo. Tú sabes, la ley electoral que se aprobó en 2020, inicio de 2021, de esa fecha hoy vamos por el decreto reglamentario número 700 y pico. O sea, cada vez te cambian las reglas del juego. Hoy puedes hacer una cosa, mañana no la puedes hacer. Si ven que esa cosa que ellos dijeron que sí podía hacer les conviene a las candidaturas independientes, algo pasa, tiran otro decreto y lo eliminan. Y para acabar de molestar, entonces te llaman a sancionarte por lo que habías hecho. Pero sí, en ese momento tú mismo dijiste que sí se podía. Claro. Ellos salen en la televisión diciendo una cosa y detrás de su oficina hacen totalmente otra. Entonces es simplemente desgastar las candidaturas independientes en favor de los poderes políticos ya enquistados y que la ciudadanía no desea. Gracias, diputado, por acompañarnos aquí en gracias Shock a de ustedes. Opiniones. Nos quedamos cortos de tiempo, pero fue interesante conocer su posición frente a Gracias. esta disparidad en el tema de el subsidio electoral con candidatos de libre postulación versus los candidatos de partidos políticos.